Hola a todos, bienvenidos a este Trends Hub Insights and Inspiration presentado por Ledvance. Yo soy Adrián Moncada de Lightroom.lighting y parte del equipo editorial de Insights and Inspiration. Antes de comenzar, quiero agradecer a los expertos que me acompañan esta tarde, Carlos Jano, Mónica Llamas, Miguel Ángel Calanchini y Marco Góngora. Como es posible que sepan, Insights and Inspiration es el primer libro de tendencias de la industria de iluminación. Cada año realizamos un estudio que nos ha permitido diagnosticar y pronosticar el camino de la iluminación. Para ello trabajamos con un panel de expertos, columnistas, tanto de México como de América Latina, y esta dinámica nos ha permitido colaborar mano a mano con mentes brillantes que nos acompañan esta tarde. Este conversatorio está centrado en la cacería de tendencias de la industria de iluminación. Queremos reflexionar sobre cómo ha evolucionado la tecnología y el desarrollo de productos para analizar qué impacto tiene sobre el desarrollo de proyectos de iluminación. Esta es una sesión en vivo porque queremos que se unan a esta conversación. Para hacerlo, utilizaremos la plataforma Slido. Pueden descargar la app directamente desde cualquier teléfono, pueden también escanear el código QR que aparece en su pantalla o también pueden entrar a slido.com y utilizar el hashtag LeadFest21, tal como está, gatito LeadFest21, y ahí pueden dejarnos comentarios, preguntas para nuestros expertos o también pueden votar por las preguntas que otros hayan dejado. La mecánica de esta sesión es muy sencilla. Primero tenemos una sesión de preguntas que hemos preparado con nuestros expertos y posteriormente pasaremos a las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Así que comenzaremos con nuestra primera pregunta base. Ustedes ya conocen a nuestros expertos, tuvieron la oportunidad de leer un poco sobre su semblanza. Sin embargo, tenemos una primera pregunta en la que les pediré a cada uno de ellos que nos cuenten brevemente sobre su proyecto y sobre su trayectoria profesional. Mónica, ¿empezamos contigo? Con gusto, hola, mucho gusto a todos. Yo soy Mónica, soy guatemalteca. Llegué al campo de la iluminación a través de la arquitectura. Ahí fue donde tuve mi primera experiencia con la luz, donde empecé a entender que la luz empezaba a reaccionar de alguna manera con el espacio, no necesariamente entendiendo qué era lo que estaba pasando, pero mostrando cierto interés. Trabajé 2 años como arquitecta en Guatemala y después de eso decidí que quería retomar ese interés en la iluminación. Me mudé a Nueva York, vine a sacar una maestría con especialización en iluminación y eso fue hace ya 8 años. A través de la maestría he logrado trabajar en despachos que se enfocan específicamente en iluminación arquitectónica, espacios interiores y exteriores.
y actualmente me encuentro colaborando como parte del equipo de Office for Visual Interaction. Colaboramos en proyectos alrededor de todo el mundo, desde escalas muy íntimas como residencias hasta proyectos macro que son desarrollos urbanos. Entonces ha sido una experiencia única y muy entretenida, muy enriquecedora al mismo tiempo. Y además, Mónica es nuestra primera experta en Insights and Inspiration que estaba fuera de México, ¿no? No solamente no era mexicana, sino además estaba colaborando desde otro lugar remoto. Entonces, eso es algo que nos dio mucho gusto cuando empezamos. Seguimos contigo, Marco, sobre tu experiencia profesional, sobre tu trayectoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar aquí por el tema de la invitación y platicar de luz siempre para mí es muy apasionante. Pues yo empecé hace muchos años, un poquito por casualidad. Estaba estudiando, yo soy ingeniero mecánico electricista de la UNAM, estudié en la universidad y poco para sostenerme al final de la carrera, empecé a hacer traducciones de iluminación, de equipos de iluminación que tenían que ver con iluminación. De ahí me integro a una empresa como a ser representante, o era el director de una empresa súper chiquitita de 3 empleados, que representaba temas de iluminación, entre Wattstopper y ICI Acrylics y algunas marcas importantes en el mercado. Empiezo a conocer del mercado de iluminación y a los 26 años, 25 y cachito, arrancamos con nuestra empresa, haciendo primero temas de eficiencia energética y después se nos ocurre abrir una tienda en Aguascalientes donde pensamos que era muy fácil, había que vender luminarias y te hacía el proyecto y nos dimos cuenta que no era muy fácil, que era muy difícil, que había muchas cosas que aprender y más como ingenieros en aquel momento. Había que entender de espacio y de volumen y cosas que no lo traíamos nosotros en la mente tan claro. Así que con pocas opciones de dónde estudiar en aquel entonces, y hacemos cuentas, no os voy a dejar que haga mucho, pero sí, estos son 27 años de este tema. Entonces, no había mucho donde prepararse, así que aprovechamos todos los foros, todos los medios, Lifer, en Europa, en donde fuera, para estudiar y irnos preparando. Hemos desarrollamos durante mucho tiempo, colaborado con muchísimos proyectos de espacio público, de monumentos históricos, la Catedral de Zacatecas, la Catedral de Morelia, también cosas en colaboración con Bellas Artes, con Víctor y con otros colegas, muchísimos restaurantes también, 50 Friends, por mencionar algunos, Fishers, ahora para hablar de algunas cadenas, casas, por supuesto, y algunos planes más de iluminación de los que participamos también. Así que muchos años, muchas historias que contar. Doy clase en la universidad, doy clase en la UNAM y he dado clase en ingeniería también de iluminación. En la UNAM, en el posgrado de iluminación, doy clases en la parte de ahorro de energía y automatización. Es uno de los temas en los que también me he enfocado mucho. Y pues feliz de compartir con gente, con alumnos y de siempre ofrecer, dar una plática y hablar del mundo. Realmente me apasiona, ¿no? Entonces, pues, encantado de que nos invites, que estemos aquí. Ojalá podamos aportar mucho. Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias por aceptar, Marco. Y ahora continuamos con Miguel Ángel. Es tu turno. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer poder colaborar en esta iniciativa que pues ya ahora sí que en este año se realiza por segunda edición en este formato que es muy práctico. Podemos estar ahora sí que de forma remota. Se extraña el estar presencial, la interacción con la gente, ¿no? El leer a la gente, ¿no? Particularmente pues somos criaturas que somos sociales y pues eso es importante. En mi caso, mi camino hacia la luz es un poco también por la carencia que descubro de repente en la parte de mi profesión como arquitecto interiorista. Pues era una situación en la que nosotros estábamos muy acostumbrados a la especificación de acabados, etcétera, etcétera, y siempre la parte de iluminación caía en una cuestión de ingeniería, en donde nos apoyábamos básicamente con las recomendaciones que un despacho que nos asesoraba con toda la parte eléctrica y de repente empezamos a darnos cuenta que los resultados no eran lo que estábamos esperando, ¿no? O sea, el que tiene un cuidado definitivo en llegar a la particularidad de un detalle, de una superficie, de un acabado, no sé, de tantas cosas que se especifican en la parte de interiores, y de repente veíamos que la percepción del espacio se veía incompleta o que variaba radicalmente el espacio de la forma en la que se percibía de día a la forma en la que se percibía de noche.
Entonces, en ese momento, pues realmente me doy cuenta de la importancia en la que nosotros dejamos recaer esa parte de percepción visual en un tema de ingeniería sin que nosotros fuéramos partícipes, como que era una parte de una película que nosotros no estábamos escribiendo el guión, ¿me explico? Entonces, en ese momento yo salgo del despacho donde yo estaba trabajando, me sumo a una empresa que actualmente se ha fusionado con otras. Yo pertenecía al grupo de proyectos que se elaboraban en Starco, y con ellos tengo la posibilidad de ir a mi primer seminario en donde descubro esta maravilla de la luz a través de un intensivo de verano literal en las plantas de Zumtobel, que como sabes, pues es una marca europea fuertísima en términos de desarrollo de la tecnología, ¿no? Es un jugador muy activo, es un jugador que no solo es fabricante, sino es desarrollador de tecnología y patentes. Y regresar de esa inducción propiamente, pues me dejó envenenado de esta sustancia que hace que los espacios sean mágicos, ¿no? Y con mayor razón descubro que esa esencia invisible es la que hace la magia de cada lugar. Como lo comenta Marco, yo pues con una trayectoria de un poquito más de 20 años, pues también había una situación en donde México no presentaba programas sólidos para poderte especificar, y pues empecé a rascar donde hubiera, igualmente en el Light Fair o en el Light Building, en la sección que coordinaba entonces la extinta Asociación Europea de Iluminación, en donde toda la parte de capacitación y cursos, era para mí, era propiamente, era como el domingo ir a misa, ¿no? O sea, tenía que cumplirlo cabalmente cada edición. Y eso más cuanta posibilidad se hubiera de poder participar en cualquier evento que yo escuchara a nivel mundial, me apuntaba, iba y estaba yo feliz, ¿no? Siempre sentí esa falta como de quizás haberle dedicado los 2 años que quizás un máster pudiera haber dedicado, pero también a nivel profesional, cuando uno ya está encaminado en la parte laboral, pues también tienes que sacrificar un poco. Posteriormente me integro con el despacho de Gustavo Avilés, ahí estoy activo un poco más de un año, y después decido formar mi despacho, que en su momento era itinerante, ¿no? Porque estaba yo entre la Ciudad de México y después Guadalajara. Guadalajara radico un poco, trato de abrir un poco el campo para allá, quizás en los mismos momentos en los que nuestro estimadísimo Javier Ten estaba igual abriendo campo por allá. Y me pasó un fenómeno muy curioso. Fíjate que la gente entendía que el tema de iluminación era como más para la producción de eventos, espectáculos, fotografía de catálogos, etcétera, etcétera. Y era algo que pues sí llenaba un poco la cartera para sobrevivir, pero no era necesariamente lo que yo estaba buscando. Al poco tiempo después, por una recomendación de unos amigos arquitectos, me encomiendan un proyecto en San Miguel de Allende, y empiezo a hacer esta itinerancia entre Guadalajara y San Miguel de Allende durante casi 2 años. Y en la parte final de ese proyecto, era un proyecto bastante ambicioso, un proyecto residencial con algo de paisajismo, pues obviamente el trabajo requería que cada vez estuviera yo más metido en San Miguel de Allende. Entonces pues la cuestión era más bien, yo ya vivía en San Miguel de Allende, pero mi cabeza y mi residencia estaban en Guadalajara. Así que decido moverme a San Miguel de Allende, donde siembro propiamente ya las raíces, donde el primer día ya ha cumplido casi 20 años. Muchas gracias, Miguel. Y acá aprovecharé para contar, Insights and Inspiration como propuesta editorial tiene una vertiente para generar espacios de columnas y otra para participar en el panel de expertos que hacen esta cacería de tendencias, ¿no? Y en el caso de Miguel Ángel es de estos poquísimos colaboradores que han estado en ambas partes, ¿no? Esta inquietud curiosa les puedo confirmar que es cierta. Muchas gracias, Miguel. Y ahora cerramos con Carlos Jano. Gracias por la invitación, antes que nada. Y feliz de estar por aquí con ustedes. Pues yo soy arquitecto de la UNAM, familia de arquitectos, y les voy a contar como una historia un poco chistosa de antes de que yo supiera que iba a acabar en iluminación. Siempre yo tenía como las ganas de saber, de entender mejor la luz, ¿no?
sin que fuera una misión. Y mientras estaba en arquitectura, por fin un día me toca una clase con Antonio Tolini y íbamos a hacer Antonio Tolini, que hacía iglesias y edificios y casas hermosas, que tiene un conocimiento del manejo de la luz natural muy padre. Y pues yo me emocioné muchísimo, ¿no? Me emocioné muchísimo y dije, pues ahora sí, por fin voy a poder aprender, ¿no? Y entonces estaba súper emocionado, traía mi proyecto con Antonio Tolini y le preguntaba, pues pensé esta ventana de esta manera, con este asolamiento, para que entrara así, ¿cómo lo ves? La haría más grande. ¿Por qué? Hazla más grande, va a entrar mejor la luz que no sé qué. Bueno, y de la misma manera, empíricamente él te decía, ya sea o más grande o más chiquita. La siguiente entrega te decía, no, está muy grande, hazla más chiquita o cámbiala hacia la derecha, ¿no? Entonces, al final, como por suerte acabé un día trabajando en Lux Populi, donde aprendí muchísimo de iluminación, pero de nuevo, ¿no? Era mucho aprender empíricamente del trabajo y del proceso, hasta que llegó un momento donde pues decidí lanzarme en la maestría como para intentar recopilar la mayor cantidad de información posible para hacer esa curva de aprendizaje más rápida y poder entender más sobre la luz y demás, ¿no? Entonces, me encanta la luz, me encanta trabajar con luz, me encanta conocer luz, me encanta saber, tener herramientas teóricas y me encanta comprobarlas con la práctica, ¿no? Entonces, el conjunto de teoría y práctica creo que es súper importante y el cómo poder lograr eso en un espacio arquitectónico, pues es de las cosas que más me gustan, ¿no? Y el espacio urbano. Después de la maestría, pues trabajé en Los Ángeles un rato en Sean O'Connor Lighting y por la beca que me había ganado, tenía que regresar a México y así es como fundó Lighting Studio, ¿no? Llevamos poco más de 5 años y muy contentos con el equipo y con lo que hemos logrado al momento. Fuera del trabajo, me encanta andar en bici, me encanta ser un luchador por la ciudad, ¿no? Por los derechos de la ciudad y la movilidad y demás. Me parece que la ciudad la tenemos que hacer todos y soy uno de los grandes luchadores por ahí. Sí, sigamos con lo que sigue, Adrián. Para no Muchas gracias. Muchas gracias, Jano, querido. Pues ahora es el momento de las preguntas, ¿no? Tenemos algunas preguntas que nuestros ponentes ya han tenido oportunidad de preparar. Comenzaremos con esta que nos ayuda a dar una pequeña mirada hacia el pasado. Le pediré a Marco que comencemos con ella. Marco, en términos de tecnología, si en términos de tecnología y nuevos productos, ¿cuál crees que es la tendencia más grande que nos heredó la década pasada? Yo creo que me hubieras podido preguntar a mí hace 2 décadas, todavía podemos ir a aportar algo también. Dejémoslo en 2, está bien. Vamos a dejarle en 1 década, está perfecto. Mira, pues sin duda el LED y todo lo que se ha desarrollado alrededor de él, ¿no? Cuando implementas la electrónica y vienen todos estos cambios de comunicación entre ellos, pues revoluciona y seguirá revolucionando la iluminación, ¿no? Yo creo que no habría mucho más que mencionar, si voy 2 décadas para atrás o quizá cerrando la última década, creo que el hecho de todos estos descubrimientos de ese tercer ganglio, que es súper importante, ¿no? Donde ya no solo estamos teniendo conos y bastones, sino además tenemos un ganglio que también podemos sensibilizar el tema de la luz. A mí me en el TM30, que me parece muy sorprendente el manejo del color ahora y en entender que el CRI o que el índice de reproducción cromática no es nada más el único punto que hay que revisar, ¿no? Este cambio de tendencias, digo, para mí me toca lo que yo digo que es como los viejitos, digo que somos la generación del gas, ¿no? Que nos lo pasamos con los gases y ahora que estamos ya con el LED y que venía todo ese cambio, yo recuerdo un
como un peso muy fuerte en la espalda de cambio de producto y de sentir que tengo que volver a aprender todo lo que ya sabía. Que no, nada más la luz desde el principio, desde los principios básicos de la física, ¿no? Entonces yo te diría que para mí son el tema del desarrollo de la lente luminaria, porque nos permite hacer cosas con el óptico y quizás llegar a temas de miniatura que también nos ayuden a hacer mejor diseño. No sé si se cortó por ahí, sentí que... Sí, esta última parte se nos cortó un poquitín, ¿no? Nos contabas sobre la tendencia a la miniaturización, ¿no? Sí, que al momento de usar el LED, ¿no? Que yo creo que cuando viene esta aportación de cambio en donde solo cambias de retrofit de lámpara por lámpara no era tan emocionante, ¿no? Solo era un cambio como de ahorro, pero cuando ahora ya empieza a ver luminarios que va hacia ese tema, hacerlo más pequeñito y distraer entonces en más detalles, hubiera sido maravilloso que nos hubiera tocado cuando estuve en la Catedral de Zacatecas, y me acuerdo que platicando con Pedro, entonces decíamos, ¿cuántos luminarios se van a ver? Había 52 luminarios en la fachada, dijimos, pues los 52, ¿no? Ese tamaño de luminario lo que necesitamos hacer, ¿no? Para poderlo controlar ahora hubiera sido una maravilla y para no afectar sobre todo el espacio, ¿no? y el movimiento histórico en términos visuales. Entonces, bueno, yo creo que esa es la aportación más importante desde mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Sobre este tema, lo que nos heredó la década pasada, Miguel, ¿hay algo que quieras compartirnos? Pues fíjate que ahorita escuchando a Marco me da un poco una reflexión. Y yo creo que la parte más importante es que la iluminación empieza a adoptar las tendencias. ¿Por qué? Porque la iluminación tenía lo que nos tocó, tanto a mí me tocó todavía este colofón de todas las tecnologías de las lámparas de gas, de la incandescencia, de la transición a otras tecnologías, a la unitecnología, ¿no? Y yo creo que esa es la tendencia más marcada, ¿no? Que el campo de la iluminación cae en tendencias. Con esto quiero decir que las tendencias son por sí mismas muy activas, como muy dinámicas, y estas pues se van influyendo muchísimo de factores externos, tecnológicos, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que no existía o no tenía una repercusión tan marcada con las previas tecnologías, ¿no? Desde que el LED empieza a incursionarse, y yo recuerdo que había gente que decía, no, le faltan muchísimos lúmenes para que pueda llegar a sustituir tal, y pues eventualmente llegó, ¿no? Y lo único que fueron haciendo fue empujar todas estas conocimientos que se iban dando en otros campos para nutrir el desarrollo de esta unitecnología. Y lo digo con un poco de despecho, ¿no? Porque yo de alguna forma sí extraño la forma en la que se manifestaban las otras fuentes de luz como parte de ese gran bagaje, ¿no? De la genealogía de la iluminación. Yo creo que en algunos casos el LED cumple cabalmente con lo que tiene que hacer, pero no se manifiesta igual que otras tecnologías, ¿no? En el campo, por ejemplo, de los aditivos metálicos ya se tenía tan estudiada la silueta de las envolventes de ciertas luminarias que la óptica había llegado a su máximo esplendor. En cambio, con el LED hubo un retroceso muy marcado en términos del sacrificio del confort óptico por tratar de obtener un mayor flujo luminoso para poder cumplir con los niveles de luz que se requerían. Ahora ya estamos en un punto donde ciertamente la óptica y la fuente de luz están de la mano. La miniaturización que tanto mencionaba Marco es ciertamente una de las mayores aportaciones, pero yo creo que hay que tener como mucho cuidado con el tema de las tendencias, cuando las tendencias se entremezclan con esta parte del fenómeno pasajero, ¿no? que tiende a ser como esta influencia básicamente como de una moda. Y esto ciertamente enfocado a una respuesta del mercado de consumo, ¿no? El LED, pues obviamente buscaba ser como el gran sustituto que se cubrió con la bandera de la eficiencia energética para que todo el mundo tratara de hacer esta sustitución, ¿no? Dejar atrás las fuentes que no eran eficientes para pues darle paso a esta eficiencia prometida que LED pues nos estaba
ofreciendo. Algunas personas pensaron que esto iba, pues no era una moda, ciertamente era algo que llegó para quedarse, pero esperaban que de alguna otra forma otras tecnologías pues empezaron a emerger y no ha sido el caso, ¿no? Recuerdo quizás hace 4 años, quizás en la feria de Frankfurt, en el Light and Building, se hablaba de una fuente de luz que funcionaba a través de plasma, pero pues ahí se quedó, no se ha visto nada de una aplicación real para que pudiera llegarle a competir. Y esto ha sido tan determinante que, pues, fíjate lo que ha pasado con los la grande manufactura de las fuentes de luz, ¿no? En su momento Philips, en su momento Osram, Sylvania, General Electric, este shift que tuvieron que darle a los perfiles de sus compañías, ¿no? De ser manufactura de fuentes de luz, ahora son desarrolladores de software o son desarrolladores que el segmento de negocio que sus corporativos representaba, pues se ha visto diezmado por la cantidad de participantes que han entrado al juego, ¿no? Cuando ellos tenían en su momento, como en el juego de Monopoly, ellos tenían acaparado básicamente el tablero, dejaron que entraran pequeños jugadores con estrategias mucho más dinámicas y con mucho más experiencia en campos de tecnología que ellos no tenían, y pues eso como resultado ha dado eso, ¿no? Que hoy por hoy pues hablamos de otras compañías que han quedado como grandes participantes activos. Y bueno, pues eso es como yo lo que particularmente percibo como tendencia. Y bueno. La tendencia a la tendencia, ¿no? Y en este camino de Insights and Correcto. Inspiration hemos encontrado que sí es bien útil distinguir entre qué cosas son una micro tendencia y qué cosas son quizá una moda, ¿no? Y sobre todo tener mucha paciencia porque aunque esto avanza muy rápido, la realidad es que hay que esperar varios años para poder diagnosticarlo de manera correcta. Sobre este tema, Mónica, ¿tú hay algo que quieras contarnos? Sí, creo que en lo que ustedes compartían las historias, tengo una memoria ahora de cuando estuve trabajando en mi primera firma de arquitectura y de iluminación, y entonces siempre, no importaba el tipo de proyecto que estuviéramos trabajando, no importaba el tipo de luminaria con la que estuviéramos tratando de hacer propuestas, mi jefe regresaba y decía, no hay nada como el MR16, no hay nada como el MR16, la calidad, la precisión que tenía el ángulo, ese color de luz, el tratar de llegar a esos tonos, para él era siempre el punto de comparación y el punto de referencia cuando introducían alguna nueva tecnología. Y creo que en base a lo que ustedes están hablando, de tener esa transición y el conocer lo antiguo y el saber qué es lo que estamos buscando en términos de iluminación, nos hace alusión a los avances tecnológicos, pero también nos recuerda cuál es nuestro punto de referencia y nuestro control de calidad, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos transmitir en términos de iluminación, y como expertos, qué es lo que queremos recomendar. Hay muchas tendencias, hay muchas intenciones de innovar, pero no todo lo nuevo es necesariamente aplicable a todos los proyectos, sino todo lo innovador es necesariamente una buena tendencia o una tendencia que permanece. Entonces creo que siempre el punto de referencia y los precedentes que tenemos anteriores pueden servir como una fuente de información para que nuestra tecnología siga avanzando en la dirección adecuada. Y creo que otro punto interesante es, sí, tenemos la escala reducida, por lo que el LED puede representar una infinidad de opciones, una infinidad de formas, de intensidades. Y creo que un aspecto positivo que podemos observar es que al introducirlo en diferentes gamas y en diferentes formas y en diferentes líneas estéticas, de alguna o de otra manera la iluminación empezó a encontrar su ruta para ser percibida. La gente la empezó a identificar como una tendencia estética tal vez, o como un objeto decorativo, pero a identificar que la luz estaba haciendo algo más por nuestros espacios. Y creo que dentro de la diversidad de la tecnología y dentro de la implementación en nuevos fuentes de luminarias, logramos empezar a abrir esa conversación y a recobrar o a revalorar por qué la iluminación y los diseñadores de iluminación podemos traer ese valor agregado a los espacios. Entonces creo que es de la tecnología a la poesía de por qué la iluminación dentro de algo relevante en nuestra arquitectura.
Y eso nos conecta con nuestra siguiente pregunta, pero no sé si Jano quiere comentar algo sobre este primer tema. Es súper breve. Creo que la década pasada, obviamente nos heredó el LED totalmente, nos heredó también muchas luminarias súper deslumbrantes, nos heredó también muchas ciudades con luz muy fría, y creo que algunos de esas herencias no tan padres es lo que a mí me emociona mucho, lo que pueda pasar en esta década, que se puedan arreglar, ¿no? Que todas las, como que ya pasaste ya viviste algunas cosas feas de esa experiencia, y ya vienen como momentos mejores, ¿no? Donde como industria espero que podamos generar mejores herencias para la siguiente década, ¿no? Con eso de tiempos mejores me acordé de una canción que seguro ya nadie conoce, pero bueno. Y yendo de esta poesía cálida a esta tecnología fría que nos ayudaba a retomar Mónica, hoy en día tenemos claro que un diseñador de iluminación debe ser antes que todo un tecnólogo y no solamente un artista como hace tiempo se solía creer. Quisiera regresar contigo, Jano. ¿Cómo crees que impacta el avance tecnológico en el diseño de iluminación? Pues yo creo que y se liga un poco también con lo de la década pasada. La década pasada también fue la tecnología full, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues aún más. Pero las lámparas, pues sí, la lámpara se volviera un gadget tecnológico, pues eso sucedió la década pasada, y empieza a un poco la parte pues, tecnológica es imprescindible, ¿no? El saber cómo funciona una luminaria y todos sus componentes, y asegurarse de que lo que especifiquemos sea algo duradero, es parte de conocer la tecnología. La parte artística, por así decirlo, me parece que es pues, donde contribuimos mucho como diseñadores de iluminación, que a mí no me gusta que se nos tache de artistas, pero bueno, pero al final de cuentas sí es muy similar a la arquitectura, ¿no? Donde tienes un conjunto de arte y de tecnología para que suceda, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo también sucedía con tecnologías pasadas, ¿no? Como mencionaba Mónica, ¿no? O sea, no hay como un MR16, pues no había como un MR16, pues porque era pues, la luz más bonita que podías tener en un proyecto residencial, ¿no? Y seguramente el jefe de Mónica pasó por muchas experiencias y muchas tecnologías, y sabiendo qué era lo que hacía cada una para tú poderlo implementar en un proyecto, y pues saber que pues tal vez el MR16 pues no lo ibas a poner en un hospital, ¿no? Entonces al final conjuntar, creo que al final de cuentas solamente es el cambio de tecnología, pero al final de cuentas esta danza entre teoría, entre tecnología y arte, pues es intrínseca de nuestra profesión, ¿no? Muy bien. Mónica, sobre este devenir de la poética artística al discurso tecnológico, ¿cómo crees que impacta la tecnología en lo que hacen los diseñadores de iluminación? Creo que va muy, muy de la mano con lo que estábamos platicando al inicio de esta conversación y lo que Carlos mencionaba. Creo que como diseñadores tenemos la responsabilidad de conocer la tecnología, de mantenernos al tanto, de mantenerlos por mucho que sea un cambio de conceptos, un cambio de herramientas, un cambio de
de fuentes de iluminación, tenemos la responsabilidad de familiarizarnos con las distintas tecnologías para saber dónde introducirlas, dónde aplica, cómo poder hacerlo, cuál es la mejor tecnología para alcanzar el concepto y ese diseño tan poético o esa introducción de luz o experiencia que queremos traer al espacio. Entonces, siento que, como dice Carlos, no es algo que se pueda separar, sino más bien nosotros estamos tratando de entender y de empaparnos de todas las opciones que hay al alcance de nuestra mano para identificarla mejor y también poder en nuestros proyectos, en nuestros equipos, con nuestros clientes, tener esas conversaciones, porque puede venir el cliente y te dice, mira, encontré esto, me encanta, es la mejor opción, lo quiero en mi proyecto, por favor, tienes que ver cómo lo introduces, y tal vez sí, es nuevo y es innovador, pero no necesariamente es lo que el cliente necesita o lo que el proyecto va a necesitar en 10 años. Entonces la tecnología a veces no va al mismo paso de lo que algo tan permanente como la iluminación en un espacio arquitectónico puede aguantar. Y creo que ese es nuestro como rol mediador al mismo tiempo. Vamos a hacer iluminación, vamos a hacer diseño, vamos a dialogar, vamos a poder introducir tecnología, pues que al final la iluminación es parte de algo tecnológico y de las tendencias que se introducen en un espacio, pero tiene que ser de manera consciente. Si no, a veces, ¿cómo le explicas a ese cliente que el bonito luminario que vi en Pinterest ni siquiera tiene la tensión de corriente de nuestro país? Pero bueno. Miguel, En esas. Miguel, ¿algo que quieras abonar a esta discusión? Pues con todo gusto. Mira, pues yo creo que sí, digo, es una realidad que cualquiera que pretenda incursionar en el medio de la iluminación de forma seria, de forma profesional, debe imbuirse en cuanto a la tecnología de la misma, ¿no? O sea, la tecnología por definición comprende una secuencia de procesos derivados del conocimiento. Es decir, para tú poder dominar a la luz como un medio, por consecuencia, pues tienes que saber cómo se produce, qué la produce, cómo se manifiesta, cómo la percibe tu sistema visual, todos los efectos fisiológicos que tiene, ¿no? Ahora estamos hablando de cuántas cosas se van descubriendo en base a lo que comentaba Marco, ¿no? Del tercer ganglio en las retinas, que pues tienen efectos directamente en nosotros, ¿no? En nuestra salud. Entonces, comentaba yo en algún momento con Lara Elbaz que hablar de iluminación en la historia de la humanidad, pues estamos hablando aún de que no hemos podido ni siquiera analizar los verdaderos efectos que esta ha tenido en nosotros. Escasos un poco más de 100 años. Sin embargo, pues hay gente que ya le empieza a señalar puntualmente que quizás las tendencias de dolores de cabeza, el estrés, el mayor número de personas con temas visuales, ¿no? De enfermedades visuales, pues puede ser un derivado del uso y el abuso de la luz. Entonces, pues en mi caso yo creo que sí el conocimiento de todos estos factores que hacen a un especialista, o sea, uno no puede decirse un especialista de un tema que no conoce, y menos en un campo que es tan dinámico, en un campo que está constantemente actualizándose. O sea, hay que mantenerse al día. Esa es parte que hablamos de la tendencia, ¿no? La vorágine de la tecnología, la aceleración de esta misma. No sé en qué punto llegará a estabilizarse, ¿no? Ciertamente llegará a un punto donde no podremos obtener más flujo luminoso sobre una especie de un tamaño o un formato. Tendrá que aparecer un nuevo formato para poder hacer un cambio radical. Sin embargo, yo sí creo que con esos conocimientos, abonando un poco a lo que comentaba Jano, que somos técnicos, porque realmente el lenguaje que nosotros manejamos es muy técnico, pero la aplicación es completamente artística, o sea, la forma en la que Marco resuelve un proyecto, la forma en la que Mónica hace una propuesta, la forma en la que Jano atiende directamente a la necesidad particular de un espacio, y la mía son completamente diferentes, ¿no? Y esa yo creo que es la parte artística. ¿Por qué? Porque nos estamos nutriendo constantemente de diferentes elementos que van enriqueciendo nuestro vocabulario y nuestra interpretación para poder aportar a cada una de estas puntualidades que un proyecto o una necesidad tiene, ¿no?
Si fuera algo estandarizado, pues no tendría mayor dificultad que cualquiera persona abriera un libro y diga, sala de conferencias, se requiere tantos lúmenes, la fuente luminosa tal, da tantos lúmenes, es igual a 20 luminarios sembrados en una matriz y listo. Y pues yo creo que eso, la iluminación no es tanto eso, la iluminación es una interpretación personal en donde se va nutriendo mucho incluso de la interacción que tú tienes con tu cliente o con el usuario o con el usuario imaginario que tú estás tratando de hacer esta parte como de anatomía que quieres aportarle directamente a una solución, ¿no? Y con ese conocimiento tú ya decides perfectamente como una pincelada, ¿no? Donde dices, yo quiero luz aquí y solo aquí, que se manifieste de la forma precisa que con mi conocimiento técnico tengo, que aparezca como una frase, como un acento en un poema, ¿no? Y esa es yo creo que la parte más importante que como diseñador aportas, ¿no? Que es la forma en la que tú puedes traducir para aportar la funcionalidad y el embellecimiento de un espacio. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Para cerrar esta pregunta, Marco, ¿hay algo que quieras agregar? Mira, sí, claro, abonar mucho a algunas cosas a lo que Carlos, Mónica y Miguel dicen, que tienen toda la razón. Yo creo que el desarrollo de la tecnología y la parte artística de la iluminación viven juntas. No hay manera de separarlas y no debemos separarlas. La luz, y hablamos de, como dice Miguel, tú te enfrentas a quien estás tú aportando en el lugar y es una solución diferente. No sé si me están escuchando. Creo que se corta un poquitín. Ya te escuchamos. ¿Dónde me quedé? ¿En qué me quedé? Tomarlo, si quieren. Yo creo que podríamos retomar la participación porque no estoy seguro que la escuchamos completa. Ok. Lo que yo decía tiene que ver mucho con lo que Miguel y todos, Carlos y Mónica dicen, ¿no? No puedo dejar de vista que la parte física, la parte de estudio de la luz, es una parte física, es una parte técnica. Entonces no podemos estar separados, ni siquiera con el desarrollo de la tecnología. Hace algunos años, hace no sé cuántos, porque ya hace el número sea 2009, 2007, Osram nos invitó a un evento en Copenhague, muchos señores de iluminación. Yo recuerdo lo que el director de Osram dijo en ese momento. El 70% de las cosas que vamos a utilizar en el futuro no se han inventado. Entonces, definitivamente venían muchas cosas en tecnología que no sabíamos y que íbamos a utilizar en el desarrollo de lo que estábamos haciendo. La iluminación se va a seguir desarrollando y vamos a seguir encontrando cosas. Pero si decimos que están separadas, pensamos en James Turrell o pensemos en Ingo Maurer. Claro que la luz puede hacer arte, puede hacer el arte maravilloso en espectáculos y puedes integrar control y puedes integrar ahora el audio y puedes hacer muchas cosas, puedes hacer cosas maravillosas. Seguiremos desarrollando, la tecnología va a seguir creciendo y nosotros tenemos que adaptarnos a esa tecnología y tratar de aprender cada día más y prepararnos, porque esto no para nunca. Y es nuestra responsabilidad estar al tanto de todo y de aterrizar quizá a los clientes para que tampoco estén enseñando con Pinterest todo y que así queramos que se pueda resolver, ¿no? Un diseño de iluminación. El pinteriorismo, como le decimos Bianca Sí. Gortares y yo en clase. Muy bien. Pues bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta, nuestra ronda de preguntas del panel. Les pido que nos contesten muy brevemente a la siguiente pregunta. Imaginen la iluminación en 2050. ¿No? Pueden llegar a la edad que les corresponde o se criogenizaron y llegan a la edad que tienen el día de hoy. Imagínense en 2050, díganos cuál creen que es el cambio más importante respecto a la iluminación como la conocemos hoy en día. Comenzamos contigo, Jano. Pues a mí me causa mucha curiosidad cuál va a ser esa realidad, ¿no? Acabamos de vivir este roller coaster COVID y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en ese tiempo, pero creo que dependerá mucho de las circunstancias, pero me gustaría imaginar un futuro donde
donde se valorara tanto la luz como la oscuridad, ¿no? Que los códigos de iluminación incluyeran límites y necesidades para ambos, ¿no? Me gustaría soñar en un entorno donde la iluminación, tú puedas interactuar con la iluminación de tu ciudad, ¿no? Que tú puedas apropiarte de la iluminación de tu ciudad. Me gustaría soñar con tecnologías que tal vez no conocemos, ¿no? Al mero estilo Blade Runner, ¿no? Interactuar con hologramas y cosas que no conocemos al momento, ¿no? Hasta cierto punto me gustaría que ese futuro fuera realmente futurista, ¿no? Muchas gracias, Jano. Mónica, continuamos con tu visión de la iluminación en 2050. Creo que igual es difícil imaginar sin saber a ciencia cierta dónde va la tecnología, pero me imagino un mundo de iluminación en donde tenemos mucha más flexibilidad. Siento que ahorita ya conocemos esa flexibilidad y esa integración de iluminación, pero no llega de presentarse el momento en donde tenemos que tomar decisiones, porque si tú no haces bien la decisión de que la luminaria va acá o va allá, o das las direcciones correctas, se instaló y ya no hay vuelta atrás. Entonces me imagino un mundo con mucha más flexibilidad, en donde la iluminación y el espacio están mucho más integrados, mucho más conectados, en donde puedes introducir luminarias o remover luminarias en el momento en el que el espacio lo requiera, para poder hacerlo un poco más personal o un poco más autónomo. Y regresando a lo que Carlos dijo, pues saben que me apasiona la oscuridad. Entonces, ahora que ya introducimos una nueva tecnología, ya experimentamos con ella, poder empezar a retroceder un poco y saber cómo encontrar ese calibre entre luz e iluminación, porque ahorita pues todo era el reto de cuántos lúmenes podemos poner en una luminaria, pero bueno, sí, ya sabemos que la capacidad es bastante, pero cómo calibramos y cómo retomamos esa noción de balance, de sombras, de contrastes, que también son necesarias para nuestros espacios. Mónica nos sugiere este control Z a la obsesión por el flujo luminoso. Muchas gracias, Mónica. Un poquito. Miguel Ángel, ¿qué hay en 2050? Mira, tocaste un tema bien interesante. El otro día, viendo una de las otras sesiones que ha habido de Lead Fest, pero creo que de las películas, ¿no? Del cine. Y o no recuerdo si fue tú o Bianca, pero yo soy un fanático del cine distópico y esto siempre lo tomo como un reto, porque de ahí quiero yo imaginar cómo sería la iluminación en el futuro. Si yo creo que ahorita estamos viendo soluciones de iluminación que realmente no se concebían hace 5 o 10 años, pues imagínate hablar de qué es lo que va a ocurrir en 40. Yo me arriesgo a pensar, la iluminación también deberá desarrollarse en el mismo sentido que la inteligencia artificial. O sea, en algún punto va a aparecer algo que se llamará sentient light, ¿no? Luz consciente. Aquella que es capaz de percibir las necesidades personales de cada usuario en tiempo real, ¿no? Sus necesidades fisiológicas, tales como señalar cómo actuar en el momento de que tiene hambre o tiene sed, o al momento que tiene sueño, al momento ¿no? de preservar la especie y la reproducción. O sea, llegará un momento así como distópico, así la visualizo yo. Por otro lado, también las necesidades emocionales, ¿no? Tendrá que atender al bienestar, ¿no? O sea, ahora con el encierro, algunas personas que lo hicieron reglamentario, ¿no? Un año completo. O sea, imagínate lo que no descubrieron de las carencias de iluminación que tienen sus espacios. Y visualizo todas estas películas, ¿no? En donde muchas de estas soluciones me encantan, porque hay algunos espacios que interactúa la luz con el usuario, lo presiente qué es lo que va a hacer, como si fuera parte integral del mismo, ¿no? Si en este momento yo entro a un espacio y me dirijo a la cocina, la luz ya sabría que es la hora de comer.
Y bueno, pues como en la actualidad ya ocurre, porque digo, tan distópico pensar que la iluminación pueda llegar a interactuar. Ya en algunos centros comerciales y en algunos espacios hay esta publicidad en la que un sensor detecta la presencia de alguna persona y le ofrece algo. Y ya no te vayas muy lejos, ¿no? A través de la conectividad de nuestros dispositivos, esa publicidad podría ser completamente tailor-made, hecha a la medida de mis necesidades, ¿no? Al momento que yo interactúo con esa publicidad, me está diciendo, bueno, a este personaje le gustan estas características que se ha ido alimentando el algoritmo a través de tus redes sociales, ¿no? De tus likes y de tus preferencias. Entonces, yo pienso que la iluminación pues no es ajena a caer en esa parte de hipertecnificarse, ¿no? Para hacerse personal. Y eso me gustaría verlo, a ver, quizás hasta en espacios públicos, ¿no? Si tú piensas la iluminación urbana en la que está, la iluminación urbana donde no hay gente, pues tendría que estar apagada, no hay necesidad de que esté prendida. Al momento que un usuario aparece en el entorno, entonces esta iluminación ya puede actuar. Y si la iluminación sabe, si los sensores de la iluminación saben que yo me dirijo en tal dirección, podrían generarme un trayecto completamente iluminado sin necesidad de que se encendiera nada más. Eso para mí sería, en mi sueño distópico, lo que yo visualizo de la iluminación en el futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. No sé, casi nos hemos consumido el tiempo de la sesión, ¿no? Se nos fue como el agua, porque ya sabemos que la luz es como el agua, ¿no? Y no quisiera que nos vayamos sin ofrecernos una conclusión. Yo comprometo a nuestros expertos a responder algunas de estas preguntas y el equipo de él encontrar alguna manera de hacernos llegar estas respuestas a todas las personas que asistieron y a la comunidad de él en general. Quisiera que cada uno tenga esta oportunidad de darnos un comentario de cierre muy breve, ¿no? Sobre este tema que revisamos hoy, la evolución de la tecnología, el diseño de iluminación, pensando sobre todo en que muchas de las personas que nos ven son personas que están comenzando en el tema de iluminación, no necesariamente gente joven o estudiante, muchas personas, arquitectos, proyectistas, que después de un tiempo se han dado cuenta que la iluminación es importante en sus proyectos. Y en este sentido quisiera que cada uno nos regalara una opinión muy breve para poder cerrar la sesión a manera de conclusión. Comenzamos contigo, Marco. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer, ¿no? Agradecer todo el tiempo y todos los esfuerzos que estos implican. Tener una conferencia como esta o juntar a diferentes speakers, ¿no? Para dar una opinión o contrarrestar sus opiniones o sumar a las opiniones, ¿no? Yo trataría de concluir con algo, pensando en lo que decía Miguel. Yo recordaba, y un poco lo que dice Carlos también, hace muchos años, una diseñadora de iluminación que yo admiro mucho, que es Motoko Ishii. Y en una misma pregunta, cuando hablaban de futuro y de cómo íbamos a esperar qué era lo que iba a pasar, que estas preguntas futuristas que, como decía yo, de tipo Dodgem, que el 70% no se ha inventado y que no sabemos quizá dónde podemos llegar, ¿no? Que tampoco nos imaginamos ni una pandemia, ni estar hablando en un foro como este en muchas ocasiones, ¿no? Todos vía remota y que se convierte además muy interesante y de mucho aforo en muchos de los casos. Entonces voy a copiar la frase porque me gustaría cerrar con eso, no hago más que repetirla, pero a la misma pregunta, ¿no? Hablando de la iluminación y del futuro, y de acercarnos a este que va a ser y que es, yo creo, una gran profesión que puede dejar mucho y que cada día crece más y que yo invito a que se integren en esta comunidad. Motoko, a la pregunta le dijeron, oye, ¿qué opinas igual del futuro y qué va a pasar hace muchos años? ¿Cómo ves la iluminación? Y su frase fue muy simple y creo que muy contundente, algo que nunca le olvidé. Ella dijo, less energy and more beauty. Y tú hablas de todo lo que va a estar con la iluminación en un futuro. Vamos a consumir menos, vamos a estar más conscientes de ETA, más conscientes de la naturaleza, más conscientes de nosotros mismos como seres humanos. Y también haremos cosas más bellas, ¿no? La luz nos permitirá hacer cosas más impresionantes y más bellas para que el ser humano las disfrute. Muchas gracias, Marco. Seguimos contigo, Mónica, a manera de conclusión. Claro. Bueno, creo que para mí la parte más, lo que me queda después de esta conversación es
es que hay que continuar cuestionando las tecnologías que se nos presentan, las tendencias que se nos presentan, continuar cuestionando cómo se dan los fenómenos de la iluminación para así seguir observando y planteando las mejores propuestas. A veces no es necesariamente la tecnología, sino es la manera en la que nosotros la implementamos en nuestros proyectos. Entonces, el cuestionamiento y la observación me parecen que siguen siendo la mejor de nuestras herramientas al trabajar con luz. Muchas gracias, Mónica. Seguimos contigo, Carlos. Tienes tu micro apagado. Gracias por decirme. Pues antes que nada, pues gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes cuatro. Y pues más que nada, pues seguir alertas, seguir con el ojo abierto, seguir aprendiendo. Este año hemos aprendido mucho del VC, hemos aprendido mucho sobre viruses y eso está cambiando cosas en la industria de la iluminación también, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo cada vez más del ciclo circadiano, estamos aprendiendo más de, pues de todos los avances tecnológicos que van surgiendo y conforme la tecnología avanza, ¿no? Entonces, pues más que nada, sigamos alertas, sigamos empapándonos de conocimiento y esas tecnologías, adaptarlas en nuestros espacios de esa manera tan especial, como decía Miguel, que cada uno de nosotros, con la ayuda del conocimiento, puede implementar en el espacio, ¿no? Muchas gracias, Jano. Y ahora cerramos con Miguel. Pues mira, yo que veo, realmente quiero cerrar como con un speech que nos motive a todos, ¿no? Sin embargo, también creo que tenemos que estar conscientes que la iluminación, a fin de cuentas, es un recurso energético, el uso de un recurso energético. Y pues idealmente tenemos que también migrar a cambiar estas modalidades en donde nuestros requerimientos energéticos sean tan poco amigables para el medio ambiente. Hay que prever también qué pasaría en los futuros con la carencia de energía si es que no llegáramos a satisfacer nuestras necesidades, pero que a la vez también las apuestas por las energías renovables, ¿no? En la utilización solar, a mí me parece que es algo en lo que se ha venido, como en su momento, ¿no? El tema de la gasolina con los autos eléctricos, se ha venido poniendo trabas para la evolución de otras tecnologías que eventualmente nos pueden nutrir. Hace poco viendo una película que hablaba de los viajes a la luna, ¿no? Decía cuántas cosas influyeron para que el hombre llegara a la luna y después todas esas tecnologías cómo permearon hacia otros medios. Yo creo que es como incorrecto que de alguna forma sigamos limitando la exploración de posibilidades de aprovechamiento energético solar, ¿no? O sea, si pensamos que el sol es una fuente infinita, inagotable de energía, pues no tenemos que estar dependiendo de hidrocarburos o de la generación primitiva de energéticos, ¿no? Digo, sabemos las apuestas y todo lo que hay detrás de eso. Sin embargo, el limitarlo es como darte propiamente un balazo en el pie. Y yo creo que tendremos que ser como mucho más receptivos, tratar de ser objetivos en el tema de abrir las posibilidades de exploración, como dice Marco, ¿no? A que acortemos ese 70% de descubrimientos que aún no se han hecho. En conclusión, saquemos nuestros libros de ciencias naturales y biología para repasarlos un poquito. Pues muchas gracias a los tres, a los cuatro, ¿no? Quiero darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de irnos, hemos dejado una encuesta en Slido para conocer su opinión sobre esta sesión y sobre los contenidos que hemos preparado para ustedes. Y por último, quédense en LeadFest y acompáñenos en el Cineplex que está por comenzar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos, gracias por escuchar.